Al fin les traigo la tier list de hormigas guardianas, en este caso de hormigas free to play, dependiendo la temporalidad en la que estés, para jugadores que van recién empezando, para jugadores que ya han ido a la isla perdida, ahora el actual meta que son con las hormigas del Barrenland. Hoy vamos a ver de qué manera podemos organizar las hormigas dependiendo de la estrategia que lleves y enfocado a jugadores guardianes. Ustedes ya saben cómo nosotros organizamos el tema de las tier lists. En este caso vamos a formular una formación tier S, una formación tier A y por último dejaríamos las hormigas que posiblemente sean B y C, ¿vale? Esta tier list es en base a mi experiencia, recopilación de datos de mucha anterioridad. Esto sí me gusta hacerlo muy bien. Y sobre todo, cada uno tiene un criterio diferente y de alguna manera pues quisiera ver en los comentarios algunas recomendaciones que les ha funcionado a ustedes de su parte, ¿vale? En este caso, como ya saben, empezamos primero por jugadores que recién son nuevitos en el juego. Todas las cuentas les van a servir las hormigas universales. Son las mejores que hay al inicio del juego. La voy a poner por acá. Pongámosle tier S para jugadores que recién van empezando, ¿ok? Luego seguiría diente gigante, que en este caso la tenemos por acá. Y por último, gente, saltarina, ¿vale? Saltarina. Bueno, tenemos una que está por acá. Esta formación, gente, seas guardián, transportador o arquero, funciona muy bien. Es muy fuerte este tipo de formaciones para aquellos que van recién empezando. Y sin duda va a llegar un tiempo donde avances un poquito más en el juego y posiblemente te va a salir una hormiguita que es la Myrmecomorfismo, ¿ok? Myrmecomorfismo es la mejor hormiga de daño que hay para guardianas empezando el juego. Obviamente esta si te sale mucho mejor, es más fuerte que saltarina. Hormigas especializadas tienen más bonificaciones y por ende el tema de sus habilidades van centrado directamente a guardianes, ¿vale? En este caso, si no tuvieras Mirme, puedes jugar arqueada, diente y saltarina, que es lo mejor que hay, como les digo. Entonces va a llegar un momento donde de alguna manera van a despertar habilidades especiales que muchos le conocemos, el despertar de las hormigas especiales. El despertar, bueno, yo tengo bastantes guías en mi canal que explico qué son los despertares, pero en pocas palabras es despertar una habilidad adicional con diferentes propiedades que mejoran mucho una hormiga, ¿vale? En este caso, estas hormiguitas que no tienen despertar ya bajarían como tier A, ¿vale? Y subirían las hormiguitas. Subiría la hormiguita arqueada delgada, ¿ok? Como tier S. Luego diente gigante. Y por último, la Myrmecomorfismo, que también ya tiene un despertar, ¿ok? Myrmecomorfismo está muy fuerte con el despertar. Tiene más propiedades al momento de utilizar hormigas guardianas. Esto, gente, una vez ya tengas los despertar, se mejora muchísimo. Esto le da más capacidad y sin duda la arqueada delgada se nota mucho y se ve muy reflejada al momento de utilizar hormigas guardianas. El tema de la curación, gente, es un meta muy importante que lo vamos a ver en la selva frondosa. Es una tier list más adelante que voy a hacer, pero lo importante es que entiendan que la arqueada delgada estaquea defensa y da recuperación de vida para las hormigas guardianas. En este caso llevarás guardianas, ¿no? Pero como es universal para cualquier tipo de unidad sirve. Diente gigante, gente, se mejora muchísimo, silencia más, tiene efecto de agotamiento, hace más daño. Y Mirme, gente, pues con el despertar se mejora aún más. Entonces el tema es que a partir de aquí que tengas tres tipos de hormigas siendo guardiana, muy bien. Por ejemplo, si no tuvieras la arqueada delgada, podrías usar Cáncer Negro, gente. Cáncer Negro tampoco está nada mal. Yo la pondría más bien como tier A en este caso. Mejor arqueada delgada con despertar, está mucho más fuerte. También tenemos por acá otra hormiguita, la bala, gente. La hormiga bala, como ya saben, es como una arqueada delgada. Por ahora, hormiga bala no tiene despertar. Esta yo le pondría también como tier A. Si es que no tuvieras arqueada delgada, también puedes usar la hormiga bala. Es buena, solo que se utiliza más arqueada delgada, como les he dicho en anteriores tier lists. Da vida a la arqueada delgada. La bala da defensa. Entonces, el tema del PvP se ve reflejado de que quien tenga más vida se nota mucho más en el tema de la supervivencia, ¿no? Por acá tenemos azúcar dorado, que, gente, se va por acá. No es de las mejores. Por acá tenemos la hormiga conductora, gente, que también no es de las mejores. Yo la dejaría como tier B.
no es muy buena. Coraza dorada, gente, hace poco le añadieron despertar, me va a tocar actualizar la tier list de hormigas PvE. Arqueada delgada, gente, con el despertar. La hormiga coraza dorada, gente, con el despertar mejoró mucho, pero en PvP está pésima, sigue siendo mala, ¿ok? Yo más bien la tendría como tier B todavía. Otra hormiguita por acá, cáncer negro. Esto es para hormigas que van empezando, ¿ok? Por acá espinosa dorada, como ya saben, no es de las mejores, ese sí es directo tier C. Por acá otro universal, no. Ahí estaríamos, la hormiga roca, gente. Hormiga roca yo la pondría como también tier B. Puedes llevarla de primera o de segunda línea, no está nada mal. Por acá tenemos a General Guardiana. General Guardiana, gente, sí es tier C o tier B, pueden usarlo. No es de las mejores, ¿vale? No es de las que ustedes deberían utilizarla para PvP. Hay hormigas mucho mejores, como ya están viendo. Y hasta aquí, mientras seas un jugador que va recién empezando y desbloquees el tema de añadirle un despertar a una hormiga, esta formación es el meta, gente. A Mirme con Marfil, si no me equivoco, también silencia, y eso hace que esto se complete con un combo brutal para silenciar al enemigo y suprimirlo también. Y te da más supervivencia a la arqueada delgada, ya que estaquea defensa y te da regeneración de vida. Eso es muy bueno, gente. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento donde vas a ir a la isla perdida. En la isla perdida, gente, las cosas cambian porque aparece una hormiga que es devoradora de hojas, que es la mejor al momento que tú vayas a la isla perdida, ¿no? Es una hormiga que activa muchas habilidades y golpea muy fuerte y mata muchas unidades, ¿ok? Más que todo va a centrar en hacer full daño a esta hormiguita. Luego tenemos otra hormiguita que es... déjenme ver... por acá tenemos Guardiana Escudera, gente. Esta es una hormiga muy fuerte, gente. Esto ya cambian por acá. Más bien Diente Gigante, también podrías jugar con Diente Gigante. Ya la Mirme, podrías jugar Mirme de segunda o Mirme de tercera, pero más bien Devoradora siempre la dejarías de tercera y Mirme jugarías de segunda. Podrías usarla de esta manera y dejar Arqueada Delgada de primera. Pero una hormiguita, gente, que es God. Okay, es God. Por acá déjenme buscarla. Es la Azabache, gente. Azabache es muy fuerte, gente. Es superior y arqueada delgada. Esto, gente, dentro del juego te da una recomendación de que uses Azabache, Guardiana Escudera y Devoradora de Hojas. Devoradora de Hojas golpea mucho, da bastante ataque, activa bastantes habilidades, tiene buen daño de habilidad. Guardiana Escudera activa bastantes habilidades, te da bastante reducción de daño. Es una hormiga que es soporte para el equipo y cura al equipo, ¿ok, gente? Cura bastante, sinceramente. Esta hormiguita, gente, que no parecía, cura mucho, más que Arqueada Delgada, ¿ok? Aquí sí ya Arqueada Delgada les podría decir que estaría pasando ya, aunque tenga despertar, a tier A, les podría decir, porque Azabache es mucho mejor. Es la mejor que pueden usar en el momento del combo de guardianas. De ahí Diente Gigante todavía sigue luchando cuando estás en la isla perdida, todavía sigue funcionando. La Mirme también es una de las hormigas que pues funciona al momento de estar en la isla perdida, pero una recomendación, esto es lo mejor que hay. Guardiana Escudera, gente, la rompe. Con esta formación ustedes lo usan y God, es de las mejores que hay por ahora. Luego, pasando esto, va a llegar un momento donde ustedes van a ir al Barren Land. Es un evento que llega después de la isla perdida. Llegan nuevas hormigas y sin duda llegan más rotas que nunca. En este caso tenemos la mejor melee del juego de guardianas y jugadores pay to win la usan porque tiene velocidad de combate, reduce bastante el daño del enemigo, o sea, te da bastantes propiedades y mejora mucho la supervivencia, y para formaciones mixtas también es de las mejores. Esta es la Dlercy, pasa directamente a tier S, gente. La Azabache sí ya pasa lastimosamente a tier A, ¿ok? Por acá Diente Gigante ya en este punto, gente, ya no funciona tanto, ya es tier A. En este caso obviamente tier S y tier A son formaciones estables que pueden usarlas también, no hay nada de problema. Por ejemplo, me olvidé acá hablar de la Saltarina. Saltarina con despertar también mejora muchísimo, solo que se quedaría por acá. La Saltarina bajaría a tier B, pero sin despertar. La Mirme también. Diente sin despertar también. Y Arqueada sin despertar bajan en tier B. Tier A, obviamente, utilizar pues hormigas con despertar que son mucho mejores, ¿no? Entonces por acá
Sí, tenemos la Adlersi, gente, es de las mejores. Se sigue jugando todavía, por ejemplo, se sigue jugando Adlersi, la Mirmi y Devoradora. Algunos lo juegan así. Otros juegan Adlersi, Guardián Escudera y Devoradora. Esto, gente, es fuerte también, es fuerte. Solo que llegó una hormiguita que supera en mucho a Devoradora de Hojas en el Barrenland. Estamos hablando de Armadura Brillante. Gente, esta hormiga es una máquina para matar. Si tú ya veías que activaba mucho Devoradora de Hojas, Armadura Brillante no llega a activar 20 habilidades o lo que suele activar la Devoradora, gente. Pero Armadura Brillante, aunque active 16, 18 habilidades, mata mucho. Tiene más daño de habilidad que Devoradora de Hojas. Ahora la Mirmi en este punto ya baja a tier A cuando ya tengan Armadura Brillante. Y lo que se juega más, gente, es esto. Yo lo que he estado viendo en jugadores full guardianas es jugar Armadura Brillante, Devoradora de Hojas y Adlersi. O jugar con Guardiana Escudera, que Guardiana te da supervivencia también. Yo lo he estado probando en duelos porque ya tengo Armadura Brillante. Y Armadura Brillante, gente, es brutal. O sea, es de las mejores que hay. Sí o sí tienen que apuntar a que tengan esa suerte de poder sacarla y jugar con Devoradora y Adlersi. Adlersi, gente, este combo es muy fuerte en guardianas. Ahora actualmente el meta en el juego es full guardianas, gente. O sea, si tú llevas guardianas, las tienes bien mejoradas con full vida, full defensa, que es el objetivo de tener hormigas guardianas. En el PvP te va a ir brutal, ¿vale? Solo que no recomendamos mucho a los jugadores ser guardianas porque es un poco costoso, ya que ir por una unidad de defensa careces un poco de hacer daño a la marmota y te vas a quedar un poco en subir tus estrellas del hormiguero y etc, etc. Ustedes ya saben a qué hablo. Entonces los jugadores que son guardianas tienen que a la vez subir insecto universal para jugar con arqueras para pegar a la marmota, por ejemplo. Entonces son situaciones en específico donde cada uno verá qué es lo que le conviene, pero les podría decir, esto de aquí es muy fuerte, es muy fuerte. En un futuro así voy a traerles una pequeña tier list. O más que todo una tier list bien fundamentada con hormigas pay to win, porque ahorita ya tenemos bastante contacto con jugadores que gastan mucho en el juego y dependiendo de su experiencia, pues ahora podemos traerles una guía más completa sobre el tema de aquellos jugadores que gastan, sean para hormigas arqueras, transportadoras y guardianas, ¿vale? En este caso, al momento de ir al Barrenland, este es el combo más fuerte que hay. Por ahora va a llegar el evento de la Selva Frondosa y hay hormigas mucho más fuertes que traen habilidades muy peculiares y las estaríamos probando en el PvP, pero el tema es esperar un poco de tiempo porque no todos pueden sacar estas hormigas rápidamente, ya que gira en torno a la suerte, a menos que eso es un full pay to win y ellos sí cambian las hormigas a tope. Ustedes ya saben, gentita bella. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver la pequeña tier list que les fundamenté. No fue tan larga porque a la final ya sabemos qué es lo que funciona y qué no en el tema de las tier lists, pero eso sí, me gustaría muy bien que en los comentarios colocaran qué formaciones a ustedes les ha funcionado y si la tier list que les estoy recomendando funciona. Además que todos jugadores guardianas, sería un gusto tenerles esa atención para que me puedan ayudar también con su experiencia y sobre todo porque a la final, aunque yo haya recopilado mucha información, puede que otras formaciones sigan funcionando muy bien y yo sin darme cuenta, ¿okay? Si eres nuevo del canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo videito. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.